Las lecturas que hemos escuchado nos llevan a nosotros a tener una introspección. Es lo que nos invita precisamente a que miremos hacia nuestro interior y revisemos nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Y esto es fundamental en la vida de un cristiano, siempre tener la oportunidad de revisarse, de analizar y tener esa capacidad también de ir en ese proceso de conversión. La conversión es, nadie está convertido definitivamente, todos estamos en proceso de conversión. Y cuando reconocemos que estamos en proceso de conversión, también nos hace entender que somos frágiles y que necesitamos precisamente ayuda y a la vez también sentirnos humildes para reconocer nuestras propias limitaciones, nuestros propios defectos, nuestros propios pecados y poderlos superar a través de una formación, de un descubrir, de un poder tener ayuda con los demás. Y esto nos hace también entender que las lecturas nos llevan, lo primero que todo en el eclesiástico, nos hace ver que hay la palabra, lo que sale del corazón de las personas, va mostrando y va probando lo que es el ser humano, lo que tiene en su interior. Por eso debemos ser nosotros cuidadosos, debemos ser nosotros ser sensibles frente al otro y no tener críticas que destruyan, que vayan en contra de la persona, sino por el contrario, que se pueda dignificar al ser humano. Eh, Muchas personas cuando hablan frente a dos personas y hablan de un tercero, muchas veces se ponen es hablar del tercero, son sus limitaciones, sus faltas, sus cosas negativas. Y eso me parece que es algo terrible porque eh, es un acto que es de cobardía, porque en primer lugar, esa persona no está para defenderse. Es decir, hay una crítica y eso nos lleva a nosotros a ser muy cuidadosos, que nunca debemos hablar mal de nadie en su ausencia, sino por el contrario, reconocer sus valores, reconocer lo que dignifica a la persona y reconocerle también todas sus características especiales. El Evangelio nos está mostrando también esta reflexión, diciéndonos primero, cuando Jesús se le dirige a sus discípulos, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo una persona que no ha tenido esa capacidad de tener proceso de conversión, donde todavía está llena de odios, de rencores, de envidias, de egoísmo, cómo puede ayudar a otra persona a que salga del odio, del egoísmo, de las envidias? Porque no lo tiene, no es capaz, porque está enceguecida en sí misma. Entonces lo dice Jesús de una manera muy sencilla, pues entonces lo que puede pasar es que los dos caigan en el mismo hueco. Siempre el tener la luz, el poder dirigir, el poder ayudar, el poder precisamente acompañar al otro, siempre dar testimonio de vida y aliento de fe. Y esto es la parte esencial que nos invita a nosotros el Evangelio a tener esa capacidad de encontrarnos también provistos de esa paz interior para poder guiar al otro en sus situaciones difíciles. Y esto nos lo va a llevar en muchas dimensiones, a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel social, a nivel de diálogos de distintas formas. Se necesita que las personas que dirigen, que ayudan, que acompañan, no guarden rencores, no guarden egoísmos, no guarden odios, resentimientos que afectan o ambiciones que afectan a los demás. Por el contrario, estar desprovisto de todo ello invita a que haya ese cambio, esa transformación, porque tiene luz en su interior y dirige a los demás con esa forma de mostrarle que lo mejor que puede haber en la vida es la paz, el desprendimiento, la ayuda, la generosidad, el perdón, el compartir, la solidaridad
y todos los valores que muestran ese crecimiento en la vida del ser humano. También el Evangelio va en ese proceso que nos está mostrando que es de formación. Debemos estar siempre atentos a formarnos. Nadie nació aprendido. Todos vamos formándonos de una manera u otra, y esto nos debe llevar a nosotros a ser receptores y a la vez también tener la capacidad de aceptar lo que nos están enseñando. Uno a veces encuentra personas que no han terminado sus estudios o apenas se comienzan y ya se sienten los doctores. No, nadie nació aprendido. Todos tenemos que ser humildes para poder recibir. Y cuando ya ha tenido su formación, pues ya podrá decir que es maestro. Pero tenemos que llevar ese proceso. Y ese proceso nos invita a nosotros también a mostrar el tiempo. A mostrar que es el tiempo que nos ayuda también el poder tener disciplina, capacidad de seguir, tener también la disponibilidad de aprender, de escuchar, de captar el mensaje en la formación para poder tener las bases sólidas y poder enseñar. Esto nos invita también el Evangelio. Y después sigue en ese proceso el mismo Evangelio de esa introspección diciendo: ¿por qué te fijas en los defectos del otro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene y no te fijas en la viga que tienes en tu ojo? ¿Por qué te fijas en los defectos de los demás y no te fijas en los tuyos? ¿Cómo hablas de los demás? ¿Cómo criticas a los demás? ¿Cómo estás en esa actitud? ¿Y por qué no llevas sensiblemente a mostrarte y ver que tú tienes también unos grandes defectos a los cuales tienes que cambiar? A esto nos está invitando el Evangelio de una manera sencilla y nos está diciendo: no te pongas con esas actitudes sobre el otro cuando tú tienes grandes defectos y los debes reconocer y debes superarlos. Y sigue todavía el Evangelio en varias partes para tener la reflexión diciendo que hay árboles, no hay árbol bueno que dé fruto malo. Cuando un árbol es bueno, cuando tiene todos sus nutrientes, cuando ha sido abonado y cuando realmente no está un árbol enfermo, pues naturalmente va a dar frutos buenos y son gustosos. ¿Por qué? Porque ha sido bien plantado, porque ha sido cuidado, porque no tiene esas plagas que lo afecten, sino por el contrario, es un fruto agradable y es comestible. Pero cuando un árbol está malo, cuando tiene plagas, cuando no tiene los nutrientes suficientes, cuando le ha faltado el agua suficiente, pues naturalmente que va a dar unos frutos totalmente malos. Y esto es lo que lo está diciendo. Tengamos cuidado. Nosotros somos como aquellos árboles que debemos dar buenos frutos. Y para tener buenos frutos tenemos que precisamente limpiarnos, quitarnos todas las plagas que pueden tener en nosotros mismos y tener unos buenos nutrientes. Y el nutriente fundamental en esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos interpela, siempre nos está diciendo: hay que ser personas que escuchando a Jesús tenemos procesos de conversión, de renovación, de crecimiento espiritual. Y sigue el mismo Evangelio diciendo algo especial finalmente. Después de decir una cosa no puede dar la otra, va a decir que el hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien. Esto es lo que nosotros debemos buscar, siempre sacar el bien desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Que las palabras no sean palabras necias, no sean palabras de prepotencia, de arrogancia, ni de crítica, sino que sean palabras que salen en el corazón para crecer, para ayudar, para animar, para poder vivir una experiencia de vida en donde reconocemos el valor de los otros y también nos sentimos nosotros que vivimos en una vida social de encuentro, de entendimiento, de armonía, de paz. Esto lleva a que podamos llegar a los hogares
y reflexionar, siempre reflexionar, porque en los hogares es donde se da la base para que los hijos, para que la familia sean personas que ayuden a crecer socialmente. Cuando nos volvemos nosotros que reconocemos el esfuerzo, el trabajo de papá, de mamá, los hijos son agradecidos con sus padres. Cuando los hijos reconocen el esfuerzo que hace el papá, la mamá y lo agradecen, ahí está lo primero que debe salir de nuestro corazón, la gratitud, ser agradecidos. Muchas veces los hijos se vuelven intransigentes, se vuelven personas que critican, solo quieren todo para sí y van solamente en una actitud de egoísmo. Pero cuando un hijo agradece, reconoce el esfuerzo de papá, el esfuerzo de mamá, todos sus desvelos, todo lo que hacen por sus hijos y aprenden a reconocer, la gratitud es la parte esencial para poder ser humildes y a la vez también en un futuro ser generosos. Siempre la gratitud será parte esencial de nuestra vida espiritual. Pidámosle al Señor que vivamos esa experiencia de Dios en este octavo domingo del tiempo ordinario. Y también aprovecho para también agradecer a Monseñor Luis Fernando todo su trabajo, todos sus desvelos también como padre en esta diócesis en la cual me he formado, y agradecerle también todo ese acompañamiento, ese seguir, ese ayudarme para crecer y para poder también ser un nuevo pastor. Quiero agradecer de corazón y a la vez también a todos los que trabajaron conmigo aquí en la curia de una u otra forma, agradecer todo su esfuerzo, su cariño, también su comprensión, su apoyo en los distintos trabajos. Es fundamental ser agradecidos y la gratitud es algo que debe salir de todos nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y que el Señor ilumine siempre nuestro camino para que podamos guiar a los demás a un lugar seguro, desde nuestra vida, desde nuestro entendimiento, desde nuestra generosidad y a la vez también desde nuestra propia luz interior.